NSE Producciones presenta Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Dios está aquí, nos dice esta canción, pero no lo dice a la ligera. Vamos hoy a dejarnos evangelizar directamente por el Papa Francisco. Este programa lleva este nombre, Misiones y Evangelización. Pues hoy, María José, has traído algo que me ha gustado mucho, diferente de otras veces. Normalmente damos noticias misioneras de lo que hacen los misioneros y hoy nos vamos a dejar nosotros evangelizar. Claro que sí, por el Papa Francisco, que está hablando mucho en sus catequesis de la familia. Y en esta ocasión, el día 10 de junio del año 2015, hablaba sobre la enfermedad y qué ocurre cuando un familiar nuestro se pone enfermo, sea por enfermedad o sea simplemente, por ejemplo, pues un anciano por los achaques propios de la edad. Él dice algo muy bonito y dice que la familia es el primer hospital, el lugar donde primero un enfermo es atendido, o por lo menos debería ser así, y que en muchos lugares, por falta de hospitales físicos, siguen siendo los familiares, los hermanos, los padres, los abuelos, los que atienden a las personas enfermas. Pero él nos catequiza sobre algo que creo que es muy importante, que tiene mucho que ver con este programa, porque claro, para evangelizar debemos hacernos solidarios, entender que los demás son cosa nuestra. Y él nos habla de cómo podemos educar a los niños desde chiquititos para que crezcan siendo solidarios. Y que eso tiene mucho que ver con las enfermedades que viven los diferentes miembros de la familia. Claro, ¿cómo las vivimos? Si consideramos pues que esta persona que tiene un achaque o así es una molestia y lo decimos en los comentarios, en la mesa, o al contrario, ¿no? Vemos que toda la familia se vuelca con más cariño hacia esta persona y nadie se queja. Qué bueno sería, qué hermoso ejemplo da esto. Y si escuchamos al Papa, ¿qué nos lo va a decir? La Chiesa invita alla preghiera continua per i propri cari colpiti dal male. La Iglesia nos invita a orar continuamente por nuestros seres queridos afectados por la enfermedad. La oración por los enfermos nunca debe faltar. Frente a la enfermedad también surgen dificultades en la familia a causa de la debilidad humana. Pero educar a los hijos desde pequeños en la solidaridad en el tiempo de la enfermedad es muy importante. Fa crescere la forza dei legami familiari. El tiempo de la enfermedad refuerza los lazos familiares. Pienso en lo importante que es educar a los hijos en la solidaridad. Una educación que tiene al riparo dalla sensibilità per la malattia umana. Una educación que deja de lado la sensibilidad por la enfermedad humana endurece el corazón y hace que los chicos estén anestesiados ante el sufrimiento de los demás, incapaces de confrontarse con el sufrimiento y de vivir la experiencia de la limitación. Ma quante volte noi vediamo arrivare al lavoro, tutti lo abbiamo visto, un uomo, una donna, ma con la faccia stanco. ¿Cuántas veces hemos visto al llegar al trabajo, y todos lo hemos visto, a un hombre, a una mujer con la cara cansada, con la actitud cansada, y le preguntamos, ¿pero qué pasa?
Y nos dice, he dormido solo 2 horas, porque en casa nos turnamos para estar cerca del niño o la niña que está enferma, del abuelo, de la abuela. No, la nonna. E la giornata continua col lavoro. Ma queste cose sono eroiche. Sono le eroicità delle famiglie, quelle eroicità nascoste. Y la jornada continúa con el trabajo. Estas cosas son heroicas, son las heroicidades de la familia, esas heroicidades escondidas que se hacen cuando uno está enfermo, cuando el padre, la madre, el hijo, la hija están enfermos y se hacen con ternura y valentía. Yo creo que este es uno de los motivos por los cuales las familias numerosas muchas veces generan niños mucho más solidarios. Es evidente, no estamos descubriendo nada nuevo, pero... Están acostumbrados a compartir y a tenerse que ayudar mutuamente. Claro que sí, y muchas veces, pues, si un hermanito o lo que sea está enfermo, pues ven como la mamá o así, pues no se ocupan de ellos porque tienen que estar por el enfermo. Entonces hay que aceptarlo, no ser siempre el centro de atención. Y esto cuando uno crece... Qué importante es, ¿no? Aprender a que uno no es el más importante necesariamente y en cada momento. Hermana, yo quería comentar de lo que ha dicho el Papa algo que me parece súper importante cuando dice que si nosotros no educamos a nuestros hijos desde pequeños en la solidaridad, en el cariño, en la atención a las personas enfermas, van a crecer anestesiados y van a ser incapaces de ser solidarios y de ayudar a las personas enfermas. Pienso que esto es muy importante que lo escuchemos y es muy importante que lo pongamos en práctica porque nos quejamos mucho de que hay muchos jóvenes pues que son insolidarios, que está creciendo una generación muy egoísta. Ya hay que ver, bueno, a esta generación que nos quejamos de que está siendo egoísta, ¿qué les hemos enseñado? ¿Qué estamos haciendo los padres? ¿No será que están siendo egoístas porque han aprendido de nuestro egoísmo? Por eso tan importante lo que dice el Papa. Si vosotros queréis hijos solidarios, dad ejemplo. Si no, lo dice clarísimo, estarán anestesiados ante el sufrimiento de los demás. Serán incapaces de confrontarse con el sufrimiento y de vivir la experiencia de la limitación. O sea, además les estamos haciendo personas que luego van a sufrir más, es lo que dice el Papa, porque si no tienen tolerancia al fracaso, si no han aprendido y no han visto eso, que debemos ser solidarios con las limitaciones de los demás, cuando ellos estén limitados y en algún momento de la vida todos vamos a estar limitados, ¿no lo aceptarán? No lo vamos a aceptar. Entonces, si queremos también en el futuro hijos fuertes, hijos felices, que sean capaces, si tienen una dificultad, por ejemplo, física, de salir adelante, debemos educarles desde pequeños. Sí, y como decía Juan Pablo II, que sepan también que el valor de una persona no depende ni de su salud, ni de su belleza física, ni de su fortaleza, vigor, o sea que puede ser... Esto es muy bonito, he conocido familias aquí en Barcelona donde todos se volcaban por una hermana que estaba pues en una silla de ruedas y qué bonito, y todos procurando que ella encuentre un buen trabajo. Quiero decirte, ya es otro punto de vista sobre la vida. Realmente podemos decir y comprobar que es una bendición de Dios cuando Él permite, pues eso, una limitación, una fragilidad de cualquier clase en nuestra familia. Y luego el Papa ha hablado de la heroicidad. Y es verdad, ¿cuántas veces personas que no pueden dormir bien por la noche porque tienen que estar atendiendo a un enfermo, después tienen que llegar a su jornada de trabajo? Seamos también comprensivos en este caso cuando ocurra esto, saber apoyarlos en todo. Esta heroicidad, dice el Papa, escondida. Claro. Qué bonito, ¿no? Tanto revuelos, tanto se habla de las malas noticias, pero estos actos heroicos quedan
escondidos, Dios, pero claro, Él lo ve. Dios los tiene en cuenta, Dios los ve. Vamos a seguir escuchando al Papa Francisco en esta catequesis del día 10 de junio de 2015. La debolezza e la sofferenza dai nostri affetti più cari e più sacri possono essere per i nostri figli e i nostri nipoti una scuola di vita. La debilidad y el sufrimiento de nuestros allegados más queridos y más sagrados pueden ser para nuestros hijos y nuestros nietos una escuela de vida. Educar a los hijos y los nietos a entender esta cercanía en la enfermedad de la familia. Accompagnati dalla preghiera e dalla vicinanza affettuosa e premurosa dei familiari. Los momentos de enfermedad deben estar acompañados por la oración y la cercanía afectuosa y atenta de los familiares. La comunidad cristiana sabe bien que la familia en la prueba de la enfermedad no debe ser dejada sola. Di fraternità ecclesiale che aiutano le famiglie Y debemos agradecer al Señor por las hermosas experiencias de fraternidad eclesial que ayudan a las familias a atravesar el difícil momento del dolor y del sufrimiento. Esta proximidad cristiana de familia a familia es un verdadero tesoro para la parroquia, un tesoro de sabiduría que ayuda a las familias en los momentos difíciles y hace entender el reino de Dios mejor que muchos discursos. Sono carezze di Dio. Son caricias de Dios. Y estas últimas palabras del Papa me hacen pensar que a veces cuando en nuestra familia hay alguna enfermedad, sea física o sea mental, que son más duras, más difíciles de tratar, de convivir con ellas, a veces ni siquiera se nos ocurre el acudir a pedir ayuda a la parroquia, que es lo que él nos ha dicho, y nos encontramos muy solos ante una enfermedad o una situación así anómala en nuestro hogar. ¿No te parece que ni pensamos en esto y a lo mejor lo que necesitamos es una ayuda? ¿Por qué no de otra familia que se brinde? Totalmente. También tenemos, si somos en esto, no sé, como una especie de reparo, sí, un de pudor, soberbia, de excesivo. Querer valernos por nosotros sí. mismos y no pedir ayuda cuando muchas veces la ayuda es necesaria y nos hace muchísimo bien y además hace bien al que nos ayuda. Claro. En la parroquia, sí, en grupos de oración, pedir la ayuda material y pedir también la ayuda espiritual. Rezad por nosotros, claro. Estamos pasando un momento difícil, necesitamos la oración, encargar misas, sabemos que la Santa Misa tiene un valor infinito, pues encargar misas a nuestro párroco en la parroquia, explicarle lo que nos pasa. Y la Iglesia no nos deja solos, no debe dejarnos solos, el Papa lo dice. Pero tienen que saberlo. Claro, si nosotros pues no pedimos esta ayuda, ellos no lo van a adivinar, ¿no? El Papa en esto que llama escuela de vida, y es muy fuerte lo que dice, pero dice, son caricias de Dios. El Papa con esta manera de hablar que tiene suave, pero luego el mensaje que nos da es un mensaje fuerte. Si quieres, hermana, vamos a ver que esto se hace realidad, que no solamente son palabras bonitas que el Papa dice cuando dice que la enfermedad puede ser una bendición para la familia, un motivo de unión, que vamos a notar también la ayuda de los que rezan por nosotros, pues a veces cuesta creerlo, cuando estás en la dificultad también el demonio se encarga de llenarte de desesperanza. Y por eso vamos a ver con un caso como esto se cumple. Y es verdad que Dios aprovecha los males para sacar un bien mayor. Ante el cáncer de un hijo, se trata de lo que puede ser una tragedia familiar, se conduce en realidad a un encuentro con Jesús. Y entonces lo que podía ser como un terrible golpe se convierte en una caricia. Se trata de una familia colombiana.
Lo cuenta el padre, él se llama Juan Carlos, y dice: yo era un hombre de mundo, entregado a mi trabajo y a mis pasiones, casado por la Iglesia Católica y con un hermoso hijo. Éramos católicos de nombre porque íbamos de vez en cuando a misa, pero rara vez comulgábamos, orábamos con alguna frecuencia. Todo lo teníamos y únicamente nos importaban, en verdad, las cosas del mundo. Esa es la realidad, lo que nos presentaba el consumismo en que vivíamos, cuando ocurrió algo a finales del año 2000. Empezamos a notar que a mi hijo de 2 años de edad le empezaron a crecer de manera impresionante los ganglios del cuello. Primero, un médico amigo le recetó unos antibióticos por una supuesta infección que tenía en la garganta, pero iban pasando los días y notábamos que no había ninguna mejora. Después de descartar opciones, acudimos a un médico cirujano experto en cáncer para que le realizara una biopsia, y los resultados fueron devastadores. A finales de enero de 2001 nos enteramos de que nuestro hijo tenía cáncer. No soy capaz de explicar lo que sentimos en ese momento. No podíamos entender lo que nos estaba pasando. Simplemente creíamos que no podía pasarnos a nosotros. ¿Por qué a nosotros si éramos buenos, dice él entre comillas, y no le hacíamos mal a nadie? Dios todavía creía que no era el momento de entender. Dice que él fue solo, hermana, a recibir los resultados del oncólogo porque su mujer estaba tan nerviosa que prefirió ir él solo. Y el médico fue muy claro y muy directo, rayando, dice él, incluso lo cruel. El niño tenía leucemia mieloide aguda, que es el tipo de cáncer infantil más mortal y raro. El 77% de su sangre estaba constituida por células malignas y estadísticamente había una probabilidad del 20% de que el niño pudiera sobrevivir después del tratamiento. Si no le hacíamos tratamiento, dice al niño, le quedaban 2 meses de vida. Sentía que mi hijo, lo que más amaba en el mundo, se me moría, se me iba de las manos y no entendía por qué, si supuestamente yo era bueno. Llegué por la noche, aquel día, donde mi esposa, y traté de explicarle lo que el médico había dicho. Ella, lo dice en una palabra, enloqueció. Empezó a llorar desconsolada y luego empezó a recoger todos los jugueticos que el niño había dejado regados en la sala. Ella ya lo daba por muerto. Nos sentamos en el suelo, allá en la sala, y nos abrazamos fuertemente, llorando como nunca lo habíamos hecho. Entendíamos que solamente nos teníamos los dos, que ya mi hijo, Juan Camilo, de 2 añitos, pronto no iba a estar junto a nosotros. Y desde ahí empezamos a vivir la historia más hermosa que le pueda pasar a cualquiera de nosotros. ¿Saben por qué? Dentro de mi desesperación y de la de mi esposa, empezamos a orar. Empezamos a hablarle a Dios como nunca lo habíamos hecho, a abrirle nuestro corazón, a pesar de que nuestra fe era poca. Y de hecho al niño ya lo teníamos casi por muerto. Le dije a Dios que por favor nos hablara porque solo Él podía ayudarnos. Le pedí que me mostrara en la Biblia algo que nos dijera que Él estaba con nosotros, y lo más increíble fue que la abrí y empecé a leer. Dios nos decía que no tuviéramos miedo, que Él estaba con nosotros, que nosotros éramos sus testigos, que nosotros habíamos sido infieles a su amor, pero que Él, porque era nuestro Dios, se olvidaba de nuestros pecados y que iba a hacer que corriera agua a través del desierto de nuestras vidas y muchas otras cosas más. Mientras iba leyendo, íbamos entendiendo que era Dios mismo quien nos estaba hablando y ya no llorábamos de tristeza, sino de alegría. Sentimos una presencia tan fuerte de Dios con nosotros como jamás antes lo habíamos sentido. Y ese día, que fue el más duro de nuestras vidas, tuvimos una de las noches más tranquilas. Todo gracias a las promesas que Dios nos había hecho al hacernos saber que estaba con nosotros. Desde aquel momento, nos sigue contando Juan Carlos, el padre de Juan Camilo, el niño al que se le declaró este cáncer fulminante. Empezamos, mi esposa y yo, la lucha.
agarrados de la mano de Dios. Nos esperaban 2 años de quimioterapia, momentos muy difíciles. Al principio fue complicado porque queríamos que Dios hiciera las cosas a nuestro modo. ¿Qué quiere decir esto? Rápido y sin muchas complicaciones. Como que nosotros le queríamos decir al doctor de los doctores cómo debía hacer las cosas. Y estábamos muy equivocados porque Él también quería que nosotros nos sanáramos de otra manera, en el espíritu. Desde entonces cambió nuestra vida. Empezamos a orar constantemente, a asistir a la Santa Misa, a ofrecer sacrificios. Y no solamente éramos nosotros, porque Dios lentamente iba haciendo su obra. Nos concedió muchas gracias, entre ellas la de empezar a amar la Eucaristía, porque de verdad empezamos a entender su verdadero significado. Ya no podíamos hacer aquello de ir a misa sin comulgar, sin prepararnos bien para comulgar, porque entendimos que era Jesús mismo quien se estaba entregando a nosotros. Nuestro hijo luchaba contra la enfermedad de manera valiente, a pesar de sus 2 añitos. Nuestro Señor le dio muchísima fortaleza y Él enfrentaba todo de manera muy tranquila, quizás viéndonos a nosotros tranquilos. Los medicamentos para el cáncer tienen, como se sabe, muchos efectos secundarios, terribles todos. Pero Dios hacía que esas drogas, esos venenos que pasaban por su cuerpo, no le causaran mayores problemas. Y esto lo hacía la fe. Sabes que durante el tratamiento el niño tuvo varias infecciones graves acompañadas de fiebres terribles, tenían que estar ingresado en la clínica y cuenta siempre Jesús estaba con nosotros y nos estaba purificando. Ahora entiendo la razón de todo lo que pasó, aunque en esos momentos era muy difícil y nuestra fe muchas veces flaqueaba. Para nosotros, cada entrada en la clínica era como ir al huerto de los olivos, donde orábamos con mucho fervor. Nunca Jesús nos dejaba solos. Ahora entiendo que es en la tribulación cuando más podemos demostrarle nuestro amor al Señor. También todo el tiempo junto a nosotros estuvo la Santísima Virgen María, nuestra Madre Celestial, quien se convirtió en nuestro permanente consuelo. Ella ha sido nuestra intercesora en especial en los momentos más difíciles. Uno de esos momentos difíciles fue en septiembre de 2001, cuando el corazoncito de mi hijo Juan Camilo fue invadido por colonias de bacterias y ocasionaron una insuficiencia cardíaca. Cuando la cardióloga nos dio el diagnóstico, el niño abrazó a su padre, que es el que está contando esta historia, y simplemente dijo: «Tranquilo, papi, que todo va a salir bien». La fe del niño era impresionante. Él estuvo 2 meses hospitalizado, permanentemente atado a una bomba de suero donde aplicaban dosis muy grandes de antibióticos. En la clínica cumplió 3 añitos, pero no pudo disfrutarlos como hubiéramos querido. Realmente hubo momentos muy difíciles y muchas veces pensábamos que se nos iba, porque estaba allí postradito en su cama, sin moverse, ardiendo en fiebre. Pero, amigos, la oración es un arma muy linda que Dios nos ha dado y siempre Jesús y María estuvieron ahí junto a nosotros, consolándonos, dándole mucha fuerza a nuestro hijo. Imagínate qué increíble. Dice que el niño durante estos 2 meses nunca se quejó de su condición o pidió que lo llevaran para la casa. Con 2 años. Simplemente él era feliz en el espacio tan reducido de su cama. ¿Cuántas veces nosotros nos quejábamos por un simple dolor de cabeza o por un golpe? Hablábamos con amigos y les comentábamos que la cruz que estábamos cargando era muy pesada y dura, hasta que un día me di cuenta de que quien verdaderamente cargaba la cruz era nuestro hijo, y había que ver la forma tan valiente como él lo estaba haciendo, sin quejarse, solamente él sabía lo que estaba sufriendo. A veces pensaba que Juan Camilo, mi hijo, era la almohada donde Papá Dios recostaba su cabeza para descansar. A finales de octubre le retiraron los medicamentos y en diciembre le hicieron un ecocardiograma para ver cómo había evolucionado aquella colonia de bacterias. Para gloria de Dios, las bacterias habían desaparecido, la válvula se había regenerado y el soplo en su corazón había desaparecido. Tenía que seguir sus ciclos de quimioterapia y nosotros con nuestra sanación espiritual.
por gracia de Dios empezamos a luchar contra muchos pecados con los que nunca habíamos podido, sobre todo con nuestra falta de amor. Y a pesar de que a veces caemos, sabemos que la lucha continúa, sobre todo porque Dios está junto a nosotros para ayudarnos a levantar. Dice que menciona también que Dios cumplió su promesa y envió muchos ángeles para ayudarles. El médico, en el que encontraron mucho apoyo y mucha sabiduría. En el trabajo le dieron 3 meses de licencia remunerada para poder dedicarse a su hijo en la parte más dura del tratamiento. Dice, pero sobre todo Dios nos envió a muchos amigos que oraron permanentemente por nosotros, incluso a muchos a los que no conocíamos. Después de 21 meses de tratamiento, muchos ciclos de quimioterapia, momentos difíciles y lágrimas, Juan Camilo terminó su tratamiento. Y escucha bien esto, hermana, dice, han sido 95% o más de cosas lindas y el resto de cosas duras, pero igualmente enriquecedoras. Nuestro amor por Dios ha ido creciendo en todo este tiempo. Hemos aprendido a confiar en su divina voluntad, a pesar de que muchas veces no entendemos lo que quiere de nosotros. ahora entiendo, dice Juan Carlos, y con esto acabamos este testimonio, que más que un castigo, este cáncer de un niño de 2 años que nos ha ocurrido es fruto del inmenso amor de Dios por nosotros. Porque si no hubiera sido tan duro, atención, nosotros jamás nos hubiéramos abierto tanto a Él. Nosotros somos sus elegidos, como ustedes lo son también, y esperamos ser leales al honor y a las gracias que nos ha dado. María José, te agradezco muchísimo este testimonio hermoso, sincero, donde ellos reconocen que además dejaron de pecar al darse cuenta de cuánto Dios los amaba. Fíjate qué gracia más grande les dio al conocer los resultados del cáncer de su hijo. Sin más comentarios, damos las gracias a Raúl García también y nada, les invitamos a compartir este programa con otras personas que lo puedan también conocer, sobre todo familias que tengan un miembro enfermo, ¿verdad?